Último capítulo de hoy, funciones como respuesta. Miremos de nuevo el ejemplo de la suma. Aquí tengo suma de enteros, ya 2, que lo que hace es una suma, recibe A y B y hace una suma pasándole la identidad, pasándole la sucesor y A y B. Y esta le pasa el cuadrado y es tal. Pero siempre fíjense que A y B no les pasa nada. A y B pasan intactos, sin ningún cambio. Entonces, la pregunta es si uno podría escribir algo más corto, teniendo en cuenta que esos parámetros no se tocan. Y la respuesta es sí, si pudiéramos devolver funciones como parámetros, como respuesta de una función. Entonces, es lo que vamos a hacer. Y ahora, ¿qué vamos a hacer para que esto responda? Voy a... Voy a recargar esto porque no sé por qué no quiere responder al comando. Un segundo. Entonces la pregunta es, ¿se puede escribir más corto esto? La respuesta es sí. Hagamos lo siguiente. Vamos a reescribir suma 2, que recibe f, recibe prox, ¿cierto? Y devuelve una función que recibe una pareja y devuelve un entero. O sea, suma 2 ya no recibe A y B. Suma 2 recibe f y prox, pero no recibe A y B. Sino que en lo que devuelve una función que reciba el A y el B y haga algo con ellos. Entonces, ¿qué hace esta función suma 2? Lo que hace es llamar a esta que llamamos suma f. Ahorita miramos qué es suma f. Más bien, definir esta función suma f que recibe a y b y lo que hace es lo que hace. Y si a es mayor que b, 0, si no, f de a más suma f prox a b, ¿cierto? Y devuelve suma f. O sea, esta función suma 2 lo que devuelve es una función. ¿Cuál función? Esta que acabamos de definir aquí. Eso es lo que devuelve. Entonces, tengo una función que devuelve una función que hace lo que tiene que hacer. Entonces, por ejemplo, para definir suma enteros 2, digo, eso es suma 2 con estas dos funciones. No aparece ni el A ni el B. Suma cuadrados 2 es la suma 2. Entonces, no aparece ni el A ni el B, ni el A ni el B. ¿Dónde están el A y el B? En lo que devolvió, suma 2 devolvió una función que recibe A y B y devuelve tal cosa. Miremoslo aquí. Suma 2, ¿cierto? Que define suma f y devuelve suma f. O sea, lo primero que hace es definir suma f y luego devuelve suma f. Dice suma f es mi respuesta. O sea, su respuesta es una función. ¿Y qué hacen con esa función? Entonces, suma enteros 2 es suma 2
mandándole los parámetros que son suma cuadrados 2 es suma 2, y esta es mandando los parámetros que son, creo que es x por x, y ya. Y entonces, este todavía no es. No estamos aquí todavía. Aquí está. Suma cuadrada, suma enteros 2, es suma 2, no sé qué, y funciona igualitico sin ningún problema. ¿Qué devuelve esto? Suma f. ¿Y qué es suma f? Una función. O sea, esta es una función que devuelve una función. Entonces hemos visto ya los tres casos. Funciones que reciben funciones como parámetro, funciones que reciben, digamos, funciones anónimas, que puedo escribir funciones anónimas para pasarlas como parámetro cuando quiera, y funciones que devuelven funciones como este suma 2, para resolver el mismo problema. Porque a veces uno lo que quiere es devolver algo que hace algo, no devolver un valor. Mucho sí, devolver un valor, pero un valor en este caso es una función. Entonces, eso se puede hacer en la programación funcional sin problema. Listo. Entonces, ¿cómo realmente se logra eso detrás de esto? Fíjense que me tocó hacer una cosa extraña, que es, tocó hacer una cosa, pues parece extraña, y es que suma 2, bueno, suma 2 devuelve una función. Pero en general, si yo quiero, tengo una función de 5 parámetros y quiero, invocarla por pedacitos. Entonces, hay una manera de hacerlo muy natural en programación funcional que se llama currificación. Entonces, una currificación, esta que está aquí, realmente hay un señor que se llama Curry, que fue el que se inventó esto. Entonces, en inglés le dicen curry ing, curring, y a esa práctica. Y entonces, ¿qué le ponen en español? Currificación. O sea, realmente no es una buena traducción, no es que esa palabra exista en español, sino es de un anglicismo, de currying. Entonces, aquí es un anglicismo de esto. Porque Curry se inventó eso y hacer lo que hizo Curry se llama hacer curring y entonces uno dice en español currificar. Pero bueno, es un mal español, pues no hay una palabra para el español para eso. Entonces, ¿en qué consiste la currificación? Estoy teniendo problemas con esto. ¿En qué consiste la currificación? La currificación consiste en ver todas las funciones como funciones de un solo argumento. Todas las funciones como funciones de un argumento. Entonces, si es una función de dos argumentos, la vemos como, todas las funciones se ven como funciones de un argumento. Pensar que no existen sino funciones de un argumento. Entonces, y si tienen dos, entonces, ¿qué hago? Entonces ya le voy a decir qué hago si tiene dos. Y si tiene tres, la voy a poder modelar, pero vamos a verlas todas como si tuvieran un solo argumento. Entonces, ¿cuál es la idea? Entonces, recordemos primero que en matemáticas uno escribe B a la A, si B es un conjunto y A es un conjunto, como el conjunto de todas las funciones que parten de A y llegan a B. Si no se acuerdan de eso de matemáticas, entonces háganle cuenta que lo estoy definiendo. Pero si no, en matemáticas uno usa B a la A es el conjunto de todas las funciones que van de A y llegan a B. O sea, B a la A son las funciones G que parten, que reciben cosas de A y devuelven cosas de B. Pues dicho eso, sea F una función de dos argumentos, A y B, y que devuelve C. Entonces vamos a ver cómo la podemos ver como funciones de un solo argumento. Entonces, si es una función de dos argumentos, tales que yo hago F de A, B y me da un número en C, me da un elemento de C. Entonces voy a hacer lo siguiente, voy a definir una función F sub C que recibe un elemento de A, no de A y B, sino solamente el de A, y devuelve una función que recibe elementos de B y devuelve elementos de C. O sea, F sub C de A es una función, llamémosla G sub A, que recibe elementos de B y devuelve elementos de C. Pero esa G sub A es muy especial. G sub A de B da lo que daba F de la pareja A, B. Entonces decimos que F sub C es la versión currificada de F. O sea, como esta señora tenía
dos parámetros y no uno solo, y yo quiero funciones de un solo parámetro, entonces voy a decir que me voy a inventar una función currificada f sub c que recibe lo que recibe este de primerito y devuelve funciones que reciben lo que recibe este de segundito y devuelve lo que devolvería este si recibiera A y B. O sea, f sub c de A devuelve una función que si recibe B, o sea, si a G sub A recibe B, entonces devuelve f de A, B. Y vamos a decir que entonces fc es la versión currificada de f porque fc solo recibe un parámetro y devuelve una función que recibe un parámetro y devuelve un valor que era el que devolvía f si recibía sus dos parámetros. Entonces, ya vamos a verlo hecho allí. Entonces, miren que f de A, B es idéntico a calcular f sub c de A y luego, como eso da una función, calcularlo en B. Pero f sub c no solo permite calcular f, sino también otras funciones, porque f sub c de A da muchas funciones. Entonces, ejemplo sencillo. Suponga que usted tiene la suma de dos números. Suma recibe dos números y devuelve la suma. Suma de AB es A más B. Entonces, suma C, la currificada, recibiría solamente uno de esos dos numeritos y devolvería la función, una función que suma ese número. O sea, suma C es una función que recibe A y devuelve como G sub A la función que suma A. O sea, G sub A de NN es la función da suma G sub A de B da A más B. O sea, suma C de A es la función que suma a la cosa que le entra. Suma C de A es la función que le suma a cualquier número natural. Ese es el ejemplo, pues un ejemplo, ahorita lo vamos a ver funcionando. Suma de A, B, entonces sería devuélvame la función que suma A y a esa función aplíquele B. Pero suma C también, si yo le hago suma C de 2, me da la función que suma 2. Si hago suma C de 5, me da la función que suma 5. Entonces, si yo le digo suma C de 2, aplíquelo a B, me da la función que le suma a B2. Si yo digo a suma C de 5, aplíquelo a B, me da la función que le suma a B5. O sea, es una manera de hacer lo mismo, pero solo con funciones. O sea, todas las funciones tienen un solo parámetro. Entonces, si tiene varias, necesito hacer funciones que devuelven funciones, que devuelven funciones hasta que devuelven el valor. Entonces, volvamos al ejemplo que veníamos trabajando. Suma de cuadrados y enteros. Entonces, aquí ya voy en suma 4. Suma es la cuarta versión de suma. Entonces, recibe una función, ¿cierto? Recibe el prox y recibe una pareja, A, B. O sea, recibe tres parámetros, una función, recibe una prox y recibe una pareja. Pero fíjense que no lo puse todo entre comas, sino que puse que suma 4, recibe esto, luego recibiría esto, luego recibiría esto. Y esa es la manera de decirle a escala que esta función va a estar currificada. ¿Qué significa que va a estar currificada? Que la puedo usar por pedacitos. Mire, aquí cuando recurro, digo, suma 4 de f, eso me da algo. Luego a ese algo aplíquele prox, y eso me da algo. Y luego a ese algo aplíquele esta pareja. Porque esta es realmente una función que recibe esta función y devuelve una función que recibe este tipo de funciones y devuelve que devuelve una función que recibe este tipo de parejas y devuelve un entero. Entonces, suma 4 de x flecha x me devuelve una función. Suma 4 de x flecha x más 1 también me devuelve una función. Otra. Suma 4 de esto también me devuelve una función. Y por último, suma 4 de todo esto ya devuelve, perdón, suma 4 ya que con este 1, 10 ya no devuelve una función, devuelve un valor. Y aquí es aplicado con x cuadrado, con otras funciones, devuelve otras cosas. Entonces, miremoslo aquí para que lo veamos en la práctica. Suma 4. Este suma 3, ya no me acuerdo qué. Suma 4.
Aquí cerramos este. Suma 4. Recibe una función de enteros en enteros. El siguiente parámetro no dice coma tal cosa, sino dice entre paréntesis otra función. Y el siguiente parámetro es una pareja. El siguiente parámetro es una pareja. Esta pareja. Y devuelve esto. Si A es mayor que B0 y si no F de A más suma 4 y tal. Entonces miremos qué cosas da todo esto. Entonces, queda suma 4. Da una función que recibe otra función y que devuelve, mejor dicho, miren la larga. Ese es el tipo de lo que devuelve suma 4. ¿Qué es suma 4? Es una función que recibe enteros en enteros y devuelve una función que recibe enteros en enteros y devuelve una función que recibe parejas de enteros y devuelve un entero. Es una función. Ahí está tipada. Suma 4 de x flecha x, o sea, la utilicé una vez, la utilicé con el primer parámetro. Entonces, como le pasé un parámetro que es una función de enteros, devuelve de esto. Entonces, ¿qué devuelve? Suma a 4 de esos, devuelve una función que recibe enteros en enteros y devuelve una función que toma parejas de enteros y devuelve enteros. Si le hago suma 4, le paso una función y le paso la segunda función. Entonces, lo que hace es recibir este parámetro y devolver lo que estaba aquí. Devolver esto. Entonces, devuelve una función de enteros que recibe parejas de enteros y devuelve enteros. Y ya cuando le doy el parámetro, el 1 y el 10, entonces ya recibió el 1 y el 10, entonces devuelve un entero. Entonces devolvió 55, 385, 25, porque aquí no dice cuadrado. Cuando aquí le diga que esta es elevada al cuadrado, pues va a devolver el 165 que está devolviendo entonces. Eso es currificar. Es lograr una función de muchos parámetros, es una función, toda función es de un solo parámetro. Entonces, si usted quiere 5 parámetros entre una función que recibe 1 y devuelve una función de 4. Entonces, esa de 4 que es una función que recibe 1 y devuelve una función de 3. Y esa función de 3 que recibe 1 y devuelve una función de 2. Y todos son funciones. La ventaja de eso es que usted la puede utilizar pedacitos para devolver funciones, como hicimos aquí. Si la quiere usar completa, pues le pasa los 4 parámetros y, como aquí, o los 3 parámetros como aquí, y pues funciona completa. Solo que no se los pasa entre paréntesis y comas, sino cada parámetro es un parámetro de la siguiente función, Como las aplica todas, entonces al final da el valor que usted quería. Pero tiene muchas funciones intermedias que podría reutilizar y usar para hacer otras cosas. Eso es funciones como parámetros. El tipo ya lo vimos. Entonces, una aplicación y acabamos. Una aplicación y acabamos esta parte. Nos falta hablar del nuevo de ayer, nos falta ya hablar de cositas logísticas. Funciones como respuesta. Entonces, considere el siguiente problema. Dada una función f de R en R, calcular su derivada. Me dan una función de R en R y quiero poder calcular su derivada en cualquier punto. Entonces, ¿cuál sería una solución fácil en escala? Pues voy a escribir una función derivada que recibe una función, ¿cierto? Recibe este de x y devuelve una función que recibe un valor y me devuelve el valor de su derivada. Esta es una función derivada que me devuelve una función que calcula la derivada. Miremoslo aquí. Derivada. Derivada es una función. Voy a poner este igual aquí para que lo vean completo. Entonces, derivada, una función que recibe una función de reales en reales, el dx, que es como el paso, y devuelve una función que recibe reales y devuelve reales. Pero la función que devuelve es la derivada. Entonces, fíjense, ¿cómo devuelve la función derivada? La devuelve. Esta es una función que recibe un doble y devuelve f de x más dx menos f de x sobre dx, que es como la aproximación de la derivada en un punto. Entonces,
pongamos el cubo de algo. La función derivada del cubo queda, de x al cubo queda la derivada 3x al cuadrado. Entonces voy a decir, la derivada del cubo es la derivada de la función cubo. Y vamos a evaluarlo en varios puntos a ver qué tan cerca nos da 3x al cuadrado y verán que sí funciona. Taran, tan, tan. Entonces, 3x al cuadrado, la derivada de x al cubo a 3x al cuadrado en 1 debería dar 3. Dio 3, ¿cierto? En 2 debería dar 2 al cuadrado da 4 por 3, 12. Y en 3 debería dar, pues 3 al cubo, da 27. Y en donde la vayan a calcular les va a dar la derivada más o menos bien. La exactitud depende de este de x. ¿Mm? Pero acabamos de hacer una función derivada que devuelve una derivada. Una función que recibe una función y devuelve su derivada. No simbólica, sino explícita, numérica. Todo usando funciones. Y ya, no sé si tienen preguntas. Ahora hay que hacer ejercicios con esto, ¿cierto? Pues si no hacemos ejercicios con esto, pues no aprende a usarlo así. Entonces, para hacer ejercicios con esto,